Varias personas a quienes les interesan las historias de la Segunda Guerra Mundial podrían conocer el partido de fútbol mortal entre los atletas alemanes y el equipo de la Kiev ocupada, pero pocos saben que enfrentamientos similares en los que participaron atletas de otros deportes también fueron populares durante la guerra. Y es especialmente interesante la historia de una pelea de boxeo entre un prisionero de Buchenwald y un auténtico campeón alemán, y su historia se hizo pública gracias al famoso libro del escritor Georgy Sviridov, titulado El anillo detrás del alambre de púas. El semilegendario boxeador Andrei Borsenko pasó una infancia en Tashkent, donde nació en 1920. El chico se enamoró del deporte desde muy joven y al darse cuenta de ello, Andrei se dirigió a la sección de boxeo, donde la vida lo condujo al legendario entrenador estadounidense soviético Sidney Jackson. Como el propio entrenador recordó más tarde, no había nada inusual en él salvo su carácter y su fuerza de voluntad. Después de todo, incluso a pesar del cansancio y el dolor, Andrei era siempre el primero en llegar al entrenamiento de boxeo y el último en quitarse los guantes. Jackson, que ya había entrenado a atletas de categoría mundial, vio en Andrei no solo potencial, sino un posible futuro campeón, sobre todo porque el chico no dejaba de mostrar excelentes resultados, y todo ello reforzado por un entrenamiento diario extenuante y su pasión infinita por un deporte tan difícil. En aquella época era casi irreal llegar a ser campeón, porque el deporte formaba parte de la vida de todo ciudadano soviético, pero sorprendentemente, sin tener ningún superpoder, Andrei siempre ganaba. Antes de la guerra, Andrei se convirtió varias veces en campeón de los pesos pesados de Uzbekistán, ganó 2 veces el campeonato de las repúblicas del sur de la Unión Soviética e incluso recibió el título de entrenador de honor. De hecho, en cualquier otro momento de la historia podría haber vivido una vida muy feliz de campeón, pero entonces se produjeron una serie de acontecimientos que influyeron radicalmente su destino. En 1941, unos meses antes del estallido de la guerra, Andrei Borsenko fue reclutado por el ejército. Siendo ya un maestro del deporte, acabó en el distrito de Kiev, que era un lugar muy significativo para él, ya que sus padres habían sido deportados desde allí. Pero Borsenko nunca tuvo tiempo de pasear por la vía histórica Andriyivsky Sputsk, ya que la terrible noticia llegó poco después. La guerra había comenzado. El boxeador tomó parte en la guerra desde los primeros días. Lo hirieron 2 veces y fue hecho prisionero durante la retirada de las tropas soviéticas a través del Dnieper. Aunque las condiciones eran bastante soportables, el campeón no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus compatriotas morían en el frente, por lo que hizo un intento de fuga. Desafortunadamente, su primer intento, cuidadosamente planeado, fracasó, y tras su segundo intento, Andrei fue trasladado a Buchenwald como alguien que podía causar muchos problemas, y sabía muy bien de que nadie había salido vivo de allí. Curiosamente, los internos del campo de concentración estaban divididos en varias jerarquías. Los más altos eran antiguos criminales que ayudaban al personal del campo a mantener el orden. Tras ellos venían los extranjeros, y luego los ciudadanos soviéticos y los judíos completaban la estricta jerarquía. Era imposible que un hombre de voluntad fuerte se mantuviera en un sistema así. Así que Borsenko mostró su carácter a la primera oportunidad. Sucedió cuando uno de los criminales le dio un golpe a Andrei por una transgresión menor. Entonces no sabía quién estaba realmente frente a él, y cuando fue inmediatamente noqueado por el boxeador soviético, rápidamente se corrió la voz sobre el prisionero del puño de acero. Claramente este tipo de acciones no se perdonaban en el campamento, y Borsenko empezó a prepararse para la peor de las represalias. Pero para su sorpresa, después de este incidente ninguno de los criminales se atrevió a acercarse a él nunca más. Es más, ni siquiera se atrevían a golpear a los que se relacionaban con Andrei. Probablemente nuestra historia podría haber terminado ahí, pero los alemanes, aburridos del espectáculo, decidieron hacer algo más interesante, algo en lo que Andrei era muy bueno. Los nazis comenzaron a organizar peleas de boxeo masivas, llamadas peleas de esqueletos. Al ganador le daban una ración extra de pan, pero al perdedor no se le volvía a ver, por lo que se entendía que el billete era para uno solo. Los ejemplares de razas inferiores, a los ojos de los alemanes, no representaban ninguna amenaza, por lo que los guardias, a los que los alemanes no les podían confiar nada más que la custodia del campo, también presentaron sus candidaturas. Ya para ese momento, Borsenko había conocido al entrenador holandés Harry Mitteldor, y su apoyo tuvo una gran influencia en el boxeador. En aquel momento, el primero en subir al ring fue el antiguo campeón de Hamburgo, enviado por el alcaide al campo por una variedad de delitos graves, y nadie quería enfrentarse a semejante bribón, que pesaba más de 100 kilos solo en músculos. Solo imagínense, amigos, la administración incluso aumentó el premio por la victoria a un pan y una lata de estofado, pero la formidable apariencia del adversario intimidó a todos.
A todos, excepto a Andrei Borsenko, a pesar de los golpes con los codos prohibidos y de una diferencia de peso de hasta 20 kilos, Andrei lo noqueó en el segundo round. Luego tomó tranquilamente su barra de pan y el estofado y lo compartió con los demás prisioneros del campo. Cabe destacar que en esos momentos todos le aplaudían a Andrei, incluso los guardias del campamento. Y poco a poco estas peleas de los sábados se convirtieron en algo habitual. El boxeador soviético era el favorito en cada combate, porque él era muy consciente de que cada victoria prolongaba su vida. Hay que ser sinceros, no tenía más remedio que ganar. Así se prolongó durante varios meses y los alemanes eran muy conscientes de que era casi imposible derrotar a Borsenko en una pelea justa, pero querían más y fueron demasiado lejos. Invitaron a un campeón alemán de peso pesado llamado Willy, de la administración de un campo de concentración vecino. El acontecimiento fue visto como un enfrentamiento sagrado entre un soldado nazi y uno soviético, y la pelea también tuvo un gran significado político y moral. Pueden imaginarse que todos los altos mandos del ejército y del campo de concentración se reunieron para ver esta pelea. Estaban seguros de que su luchador, que nunca había perdido un combate, ganaría. Creo que es fácil imaginar lo que era estar en el ring cuando toda la sala apoyaba solo a tu oponente, y el árbitro era el propio jefe del campo de concentración. Así que durante el primer round, Andrei solo esquivaba los ataques del incontenible Willy. En el segundo round, sus ataques se igualaron y así los atletas duraron hasta el cuarto round, hasta que Willy empezó a utilizar técnicas prohibidas, pero el árbitro no pensó en parar el combate, solo en hacer observaciones. El alemán no pudo controlarse, sus emociones se desbordaron y golpeó al árbitro, tras lo cual este perdió el conocimiento. Entonces Willy se abalanzó sobre Borsenko, olvidándose por completo de proteger su mandíbula. Andrei evitó fácilmente esta provocación, aunque sabía que se quedaría sin fuerzas después de un round más, por lo que también recurrió a un truco. Fingió estar mareado y cuando Willy se dirigía a rematarlo recibió un golpe en la mandíbula. El enorme cuerpo inerte como un golem que hubiera perdido sus poderes mágicos. Cayó sobre la plataforma en un golpe de gracia enfrente del árbitro. En ese momento hubo un silencio total en la sala y los prisioneros del campo comenzaron a apresurarse a regresar a sus barracas para no ser humillados por los guardias. Pero entonces, sorprendentemente, Andrei no fue fusilado después de la vergonzosa derrota del campeón alemán, sino que fue ascendido al rango de campeón. Después de lo sucedido, el boxeador soviético permaneció en Buchenwald hasta su liberación en abril de 1945 con un total de 80 victorias más, todas ellas al borde de la muerte. Está claro que después de la guerra el boxeador con la salud deteriorada ya no podía volver a las grandes ligas y boxear al mismo nivel, pero encontró otra vocación y se formó como cirujano. Durante la guerra rescató a personas en el campo de exterminio y después de la guerra seguía haciendo lo mismo en la sala de operaciones de su ciudad natal, Tashkent. El entrenador del campo de concentración, Mitteldorf, le ofreció a Andrei que se fuera con él a Holanda, donde le darían mejores instalaciones modernas para dedicarse al deporte y a la medicina, pero Andrei era un patriota y no aceptó la propuesta. Según diversas fuentes, Borsenko no recibió una medalla por su participación en la Gran Guerra Patria hasta 1989. Y cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso, se fue a Tashkent, a Rusia, donde en 1992 falleció en la pobreza en un apartamento alquilado en la región de Leningrado, habiendo vivido casi 73 años. Nunca tuvo hijos ni esposa y por desgracia, el ansiado tiempo libre del gran atleta después de la guerra lo pasó repetidamente en interrogatorios sobre su pasado. Y es probable que Borsenko ni siquiera sintiera la importancia de sus increíbles hazañas. A cada uno lo suyo, decía la inscripción en las puertas de Buchenwald y Andrei la interpretó de forma inesperada. Héroes como Andrei Borsenko deberían permanecer en la memoria de la gente para siempre porque sus méritos no han sido debidamente apreciados por su difícil destino. Solo gracias a su talento y sus ganas de vivir, este atleta pudo defender los nombres de todos sus hermanos caídos sin temor a enfrentarse a los guardias que los humillaban. Historias como estas deberían inspirarnos para alcanzar nuestras propias victorias y por supuesto para no cometer los errores del pasado. Porque millones de vidas han sido sacrificadas para que incluso hoy en día podamos ver este video en paz. Amigos, ¿qué les parece personalmente la historia de este gran boxeador? ¿Cuál habría sido su destino si hubiera nacido en tiempos de paz? ¿O es cierto que cada hombre debe tener su propio lugar y época? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta si les gustó el video y hasta pronto.